Hola de nuevo y bienvenidos al canal Matemáticas para Todos. En esta ocasión vamos a seguir con el tema que veníamos haciendo en el último vídeo, que os dejaré por aquí la descripción, que es saber cuándo una función es simétrica, o sea, cuándo es par o cuándo es impar. Vimos unas pequeñas nociones teóricas, vimos que para que una función fuese par debía de cumplirse que f de x sea igual a f de menos x y que sea simétrica respecto del eje y. Y vimos que para ser impar debía de cumplirse que f de menos x sea igual a menos f de x y que la función sea simétrica respecto del origen. Como vimos unos ejemplos muy sencillos, vamos a hacer unos sencillos pero menos sencillos, ¿de acuerdo? Venga, no nos entretengamos más. Vemos aquí una función, la función f de x igual a x a la cuarta, y vamos a ver si la función es par o es impar. Por tanto, si queréis, siempre vamos a empezar con la misma pregunta. ¿Esta función es par? Bueno, pues para que sea par debe cumplirse que f de x sea igual a f de menos x. ¿De acuerdo? Bueno, f de x ya sabemos lo que es el propio enunciado, la propia función. Vamos a ver qué es f de menos x, ¿vale? Si queréis, lo ponemos aquí. ¿Cuánto es f de menos x? Pues, ¿en qué consiste? En sustituir la x de la función que nos dan por menos x. Por tanto, pondríamos, si la función es x a la cuarta, pues sustituimos y decimos que es menos x a la cuarta, ¿vale? ¿Cuánto es menos x a la cuarta? Pues es menos x por menos x por menos x y por menos x. ¿Y cuánto es esto? Menos por menos más por menos menos y menos por menos más. Luego es un más, que no lo pongo, ¿de acuerdo? Y x por x cuadrado, por x cubo y por x a la cuarta. ¿Vale? Entonces, como f de menos x, que es x a la cuarta, es igual a f de x, ¿vale? Como es igual, podemos decir que esta función es par. ¿Vale? Esta función es par. De hecho, la gráfica de esta función, os la pinto aquí. La gráfica de esta función es una especie de parábola. Bueno, es una parábola de grado 4, ¿vale? Y tiene este aspecto, ¿vale? Eje X, eje Y. Vemos que cumple con lo visto en la última clase, ¿no? Que tiene que ser simétrica respecto del eje Y. Pero aparte de verlo gráficamente, nosotros aprendemos a hacerlo numéricamente, ¿vale? Con este método. Venga, vamos a ver el siguiente ejercicio. Venga, ejercicio B, pongo aquí. Venga, esta función va a ser f de x igual a x al cuadrado menos 2. Pues al igual que antes, venga, vamos a preguntarnos si la función es par. Al igual que antes, para que la función sea par, f de x tiene que ser igual a f de menos x. F de x ya sabemos lo que es porque es el propio enunciado. Y f de menos x, vamos a verlo aquí. Venga, ¿cuánto vale f de menos x? Pues sustituir la menos x donde haya una x. En este caso, ponemos aquí menos x al cuadrado, porque lo que tenemos aquí, menos 2. Vamos a ver cuánto es esto. Menos x al cuadrado es menos x por menos x. Y aquí, menos 2. ¿Vale? ¿Cuánto es
menos x por menos x, menos por menos más, que no lo pongo, x por x, x cuadrado, menos 2. Por tanto, f de menos x es x cuadrado menos 2, que como veis coincide con lo que es f de x. Por tanto, como f de x y f de menos x son iguales, implica que esta función es par. De hecho, esta función, su gráfica, es parecida a la anterior, como una parábola. Bueno, como una parábola no, es una parábola porque es una ecuación de segundo grado. Lo que pasa es que es un poquito más abierta, ¿vale? Es un poquito así más abierta. Entonces se comprueba que realmente esta gráfica es simétrica respecto del eje Y, ¿vale? Vamos a ver otro ejercicio más. Venga, el ejercicio C. El ejercicio C es f de x igual a 1 partido por x. Pues venga, al igual que antes, vamos a preguntarnos si esta función es par. Nos preguntamos si la función es par. Para que esto sea así, perdonad porque sea tan repetitivo, pero en este tipo de ejercicios seguir un método es importante para que se nos quede grabado bien en la cabeza, ¿vale? Se tiene que cumplir esto. F de x ya sabemos lo que es el enunciado. Vamos a ver lo que es f de menos x. Venga, f de menos x. ¿A qué es igual f de menos x? Pues sustituimos donde ponga una x, ponemos menos x, que es 1 entre menos x. Y esto ya no podemos operarlo más. Fijaros, f de menos x es igual a 1 partido de menos x. Y la pregunta es, ¿f de x es igual que f de menos x? No. F de x es 1 partido de x y f de menos x es 1 partido de menos x. Luego no es igual, es distinto. Luego podemos decir que no es par. No es par. Vamos a ver si es impar. ¿Es impar? Pues para que sea impar, ¿qué debe de cumplirse? Que f de menos x sea igual a menos f de x. F de menos x no lo calculamos porque lo tenemos aquí de antes. Vamos a ver cuánto es menos f de x. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es menos f de x? Pues es la función con un menos delante, ¿no? O sea, yo pongo este menos delante y la función que me dan es 1 partido por x, ¿no? 1 partido por x. Por tanto, ya no podemos seguir simplificando o resolviendo. Menos f de x es igual a esto. Entonces la pregunta es, f de menos x, que es esto, ¿es igual a menos f de x, que es esto? ¿Esto y esto es lo mismo? La respuesta es sí. Porque aunque aquí el menos esté en el denominador y aquí el menos esté afectando, digamos, visualmente a toda la fracción, es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque más entre menos es menos y aquí tenemos una fracción con un menos delante. Luego podemos decir que esto y esto es lo mismo, es igual. Por tanto, podemos decir que esta función es impar. Y es cierto porque si la dibujáramos, la voy a dibujar aquí, esta función que es una función típica, ¿vale? Es la función inversa, 1 partido por x es la función inversa. Esta función hace así, viene por aquí, dobla hacia abajo y viene por aquí, por el eje Y, para abajo. Y según vamos avanzando hacia la derecha, viene por aquí y ahora dobla por ahí. De manera que esta función es simétrica respecto del origen. ¿Por qué? Porque para este punto es simétrico respecto del origen, aquí. Para este punto es simétrico respecto del origen, aquí. Para este punto es simétrico aquí.
para este punto es simétrico aquí. Para este punto es simétrico aquí. ¿Lo veis? Bien, en este vídeo vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer un próximo vídeo donde vamos a hacer un par de ejemplillos más. Bueno, espero que os haya gustado y sobre todo que os hayáis enterado de cómo saber calcular si una función es par o impar. Venga, un saludo para todos y hasta la próxima.